Bienvenidos al debate acerca de la realidad nacional y geopolítica que está atravesando el Ecuador, en donde tenemos por el primer punto los dos panelistas, que es Marco Macías y Esteban Quiña, los cuales van a responder las siguientes preguntas. La primera, ¿qué opina usted acerca del modelo de producción capitalista y del modelo socialista? La segunda pregunta, el Ecuador es un país rico en recursos naturales. Cuenta con 4 regiones, Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos, y se puede cultivar la tierra la mayor parte del año. ¿Cree usted que el Ecuador debería invertir más y mejor en el aprovechamiento de sus recursos naturales como la minería y el petróleo, considerando que actualmente las economías en el mundo están cambiando? Para lo cual, los panelistas tienen 3 minutos para responder. La idea es que ni tanto el uno ni tanto el otro me parecen correctos, ya que por el socialismo todos deben tener igual, obligatoriamente, no importa cuánto uno se esfuerce, siempre va a tener el mismo resultado, y por ende eso no me da la certeza de poder creer en ese tipo de gobierno. En cambio, en el método capitalista se da cuenta que no todos van a tener la misma oportunidad que el resto, ya que es una entidad privada la que ejerce más peso en el capitalismo. Hay mucha corrupción, se podría decir, como se ve hoy en día. Mi idea sería la mitad de los dos. Tanto el socialismo, que todos tengan la misma oportunidad, pero que en base a esa oportunidad se base en el esfuerzo que uno ponga, ya que si uno se esfuerza y puede llegar a lo más alto, da gratificación a él y da ejemplo hacia los demás. Entonces va a hacer que uno intente superarse al otro en una competencia sana, que siempre es vital para una sociedad que quiera ser punta en el mundo. Viendo desde el punto del capitalismo, podemos afirmar que es un modelo que ha dado resultados y que ha apuntado a los países que lo han llevado a cabo una vía de desarrollo muy amplia, como son Estados Unidos, que es el principal fuente del capitalismo. En cambio, en el socialismo bajamos a Latinoamérica y vemos un entorno en el cual se ve un continente fraccionado y que no ha llegado a ningún lado. Entonces, desde ahí podemos ver qué modelo por el momento ha resultado favorable, ya que el capitalismo, basándose en el capital y la competencia, ha generado desarrollo. En cambio, en el socialismo en Latinoamérica, al intentar dar igualdad a todos, tal vez hemos llegado a un punto en que se han vuelto vagos y no dan esfuerzo para obtener más, ya que simplemente al obtener más van a tener lo mismo. Entonces, lo que decía mi compañero, llegar a un punto en que todo esto sea igualitario, no sea tan aferrado al capitalismo como tan aferrado al socialismo, sería pensar en algo muy, muy hermoso para la sociedad del mundo, ya que llegaríamos a formar un núcleo y trabajar entre todos, y de eso es lo que se trata la globalización. Pero es algo que muy difícil que obtengamos, ya debido a que siempre el poder intentará quedarse en un lado, que es los principales problemas de estos dos modelos. En cambio, al generar oportunidades y dar lo que decía mi compañero, darle oportunidades a todos, que es lo que da el capitalismo, pero al dar oportunidades a todos siempre va a haber uno que va a tener más, y ahí se ven los problemas. Bueno, en cuanto a las ideas para poder llegar a ese modelo, yo creo que fundamentalmente es la educación, ya que con una buena educación se hacen buenos profesionales y con ello aumenta el potencial del país. Una de mis ideas que puede ser para ello es tener más apertura a que todo el mundo pueda llegar a una buena educación que sea viable, una educación que sea buena, que sea de prestigio, ya que con buenos profesores y con una muy buena ética moral, que es lo que más se debe impartir en clases, a mi parecer, podemos llegar a tener una sociedad con la cual se puede contar, con la cual se puede confiar, ya que hoy en día
hay el típico vivo criollo, que eso hace que el país se mantenga en desarrollo. Bueno, una de las maneras de formar una nueva ideología basándonos en estas dos sería ir tomando qué es lo que triunfó en cada una de ellas y desechar lo malo. Entonces podemos decir que podríamos tomar del capitalismo incentivar la competencia, y del socialismo dar oportunidades a todos, o sea, que todos tengan una base en que puedan llegar a ser más. Pero para llegar a esto no se puede hacer como ahora estamos divididos en varios países, teniendo un gran potencial de desarrollo en Latinoamérica. Entonces creo que la globalización de Latinoamérica primero sería un cambio fundamental para apoyar este nuevo movimiento y que surja una nueva sociedad. Uno de los pilares que podemos explotar nosotros como país son los minerales, ya que se han encontrado varias fuentes de elementos que harían subir la economía del país. Sin embargo, están en sectores que tendrían un gran impacto ambiental. Si nosotros pudiéramos encontrar la forma en que poder potencializar los minerales que tenemos aquí en el país, pero bajo las normas necesarias para poder hacerlo, sería un gran beneficio para nuestra economía, por una parte. En cambio, por la otra, tenemos tanta variedad de alimentos y tanta variedad de productos nacionales nuestros que son muy cotizados en todo el mundo. Si podemos potencializar alguno de nuestros alimentos nacionales, podríamos llegar muy lejos. La idea aquí principal sería potenciar a los pequeños empresarios, a la pequeña y mediana empresa, a poder fomentarlos para poder crecer y con ello poder exportar, ya que con ello podemos aumentar nuestra economía en el país. El Ecuador cuenta con diversos recursos naturales como son el petróleo, los minerales, pero a pesar de ello cuenta con una biodiversidad inmensa, de la cual nos da un terreno perfecto para el cultivo. Entonces, ahora, dándonos cuenta en el ámbito que nos encontramos tecnológicamente, donde el petróleo está comenzando a decaer y ya no se le ve un futuro, de llevar nuestra producción totalmente al petróleo va a hacer que al momento que este caiga, nuestra economía y nuestro mundo se nos venga abajo. Entonces yo creo que el gobierno debería potencializar este cambio de visión, este cambio de tecnología y de energías, porque eso es lo que va a cambiar. Entonces, al incentivar ese cambio con la producción del petróleo y tal vez impulsando la industria para que generemos comercio sobre los productos que podemos generar, pero ya de una manera industrial, dándonos a conocer en el mundo como los proveedores de todo el mundo, porque eso es lo que somos. Latinoamérica es la fuente esencial de comida y recursos hídricos del mundo. Entonces, si sabemos aprovechar eso y no estancarnos en el desarrollo del petróleo, sabremos salir adelante. Como una idea sería fomentar la productividad agrícola, ya que en nuestro país tenemos mucha diversidad de alimentos y nosotros al potencializar eso podremos llegar muy lejos. Otra actividad sería el agruparnos con instituciones internacionales que puedan ayudarnos a sobresalir en el mundo, ya que en el último gobierno se paró mucho las grandes fábricas que entran al país y con ello limitó mucho la mano de obra que pudo haberse abierto en nuestro país y por ello hubo un declive económico en nuestro país. De mi parte diría que tal vez es comenzar a dejar de depender del petróleo. Esto del petróleo nos va a generar un golpe muy duro en nuestra economía y el mundo, porque se va a ver generar una inestabilidad. Y al ir ambientándonos como están haciendo otros países, al usar estos recursos que todavía da el petróleo para generar un fondo y tal vez
el momento que nos llegue la crisis, ya tener una idea de cómo salir y tener una base sólida en la cual... Para esta nueva ronda de preguntas tenemos a los siguientes panelistas. A mi izquierda tenemos a Fernando Torres y a Daniel Oñate. Y a mi derecha tenemos a Juan Pablo Vaca y a Marco Macías, los cuales van a responder unas siguientes preguntas, en donde les voy a aclarar las reglas, las cuales no se deben pasar de los 3 minutos al momento de tener su turno. Y la pregunta es la siguiente. En los inicios de la vida republicana, el Ecuador ha vivido 2 periodos muy importantes en su historia. El primero a través de Gabriel García Moreno y su política conservadora, y el segundo con Eloy Alfaro Delgado y su política liberal. ¿Cuál cree usted que ha sido más importante para el Ecuador, considerando que García Moreno... ¿Cuál cree usted que ha sido más importante para el Ecuador, considerando que García Moreno impulsó la educación? Yo considero que la mejor presidencia fue de García Moreno, ya que aplicó, se dedicó más a la educación, que es la base fundamental para el progreso de un país, y además impuso un orden. Claro que este orden fue sujeto a unos cambios estrictos a la sociedad, pero en sí ayudó al progreso del país, y eso es lo fundamental en este punto. Gracias. Acá. Por mi parte, el mejor gobierno fue Eloy Alfaro, ya que primeramente dio un cambio radical en la estructura del Estado, separando a la iglesia del gobierno. Además, otorgó la libertad a la mujer. Y es verdad que el tren, que es la obra más destacada que en esos tiempos se tiene memoria, lo inició García Moreno, pero la culminación fue por Eloy Alfaro. Por otra parte, la educación laica fue otorgada por Eloy Alfaro en su tiempo y impulsó también el comercio, desarrollando la economía del Ecuador en comparación con García Moreno. Bueno, yo considero que tal vez no significa el ver quién lo hizo mejor, sino ver qué aporte al país dio cada uno. Entonces, si consideramos que Gabriel García Moreno impulsó la educación, el siguiente la mejoró dándole un establecimiento laico y ayudó a generar economía en el país con el comercio. Básicamente, o sea, García Moreno lo que fue y lo que hizo en su obra fue, en esencia, fue modernizar al país, o sea, fue traer todo aquello que había sido desarrollado tanto en Europa como en Estados Unidos y digamos, lo discernió de alguna forma hasta el punto en el cual las personas normales de cualquier tipo de procedencia podían tener acceso a ese tipo de educación. Obviamente siempre llevándose por la ideología de la cristiandad, porque, bueno, el catolicismo más que la cristiandad. Y en sí, eso fue llevado y fue definido como algo con lo cual terminó con el liberalismo, que fue básicamente el resultado de la oposición a lo que fuera el conservadurismo que llevó Gabriel García Moreno en la religión. Ya, muchas gracias. Continuando con las preguntas, tenemos la siguiente. Continuando con las preguntas, tenemos la siguiente. Desde el retorno a la democracia en 1979, el Ecuador ha vivido varios procesos políticos, unos buenos y otros malos. Para usted, ¿cuál ha sido el mejor periodo por el que ha pasado el país desde el retorno a la democracia dentro de la economía, la política y la sociedad? Bueno, el mejor periodo que he pasado Ecuador desde el regreso hasta la democracia ha sido desde 1979 hasta 1996, donde los presidentes han culminado sus 4 años de gobierno, dando una estabilidad política al Ecuador y nada más. Gracias. Bueno, a mí me pareció un buen periodo el correísta. Este periodo fueron 10 años marcados de un intento de cambio de visión del gobierno, dándole más poderes, y tal vez esto fue lo que generó que al establecerse mucho tiempo y con tener demasiado poder, intentar acallar a la prensa y tal vez cortar un poco la libertad de expresión, que fue uno de los principales problemas de este gobierno.
pero en sí la economía tuvo un alza y por su participación del petróleo que tuvo en el 2008 un gran ingreso económico. Con esto se desarrollaron varias cantidades de obras que generaron un progreso en el país, pero que tal vez generaron un exceso de gasto público que ahora con la crisis que estamos desarrollando, tal vez el país no pueda abarcar todos los costos que se generan. Bueno, básicamente, bueno, yo discrepo en eso, ¿no? O sea, porque en cierto modo el gobierno de Rafael Correa se fundamentó en una burbuja, ¿no? Cuando nosotros vimos que el precio del petróleo bajó, realmente vimos que teníamos una gran cantidad de deuda, ¿no? Estamos básicamente en manos de las empresas extranjeras, ¿no? Especialmente las chinas. Bueno, no, tanto no es la deuda, porque el Ecuador en la época Correa logró pagar totalmente su deuda con el FMI y así tuvo total control sobre su economía. Lo que generó este gobierno fue una amplia dependencia al petróleo y generó un amplio gasto público al darle apoyo a la salud, a la economía, a la educación. Entonces, al tener demasiado gasto público y no tener de dónde pagarlo, ese es el problema que generó ese gobierno. Claro, básicamente lo que pasó fue que nosotros nos endeudamos con las empresas chinas. Si tú recuerdas, en junio del 2016 se hizo el censo de la nueva, digamos, de la nueva deuda externa que tiene el país, que ya no es con Estados Unidos ni con la Unión Europea, sino con China. Ascendió hasta los 16.000 millones de dólares. Realmente es algo impresionante. O sea, es cierto, se hizo gasto en salud, en educación, pero no se hicieron medidas cautelares, o sea, no se escatimó en gastos, simplemente lo que se hizo es gastar en un ambiente en el cual nosotros no estamos todavía capacitados para gastar de ese nivel, ¿me entiendes? O sea, no se ha gastado digamos, 16.000 millones, es como, digamos, para que te des una idea, la deuda externa que tiene España. España es un país que desarrolla conocimiento, desarrolla tecnología, nuestro país no lo hace en absoluto. Entonces, si nosotros gastamos en educación, en tecnología que no existe, realmente es un gasto que no tiene una inversión o no va a tener un rédito a corto ni a largo plazo. Pues, Ya, ¿algo más, no? así es. Ya. Para la siguiente pregunta tenemos que en el 2000 el Ecuador sorprendió al mundo con la dolarización plena de su economía. Fue el primer país de América Latina que sacrificó oficialmente su moneda nacional e introdujo una extranjera. Esto bajo la presidencia de Yamil Maguad, quien después de ver cómo la inflación aumentaba considerablemente y la crisis de la economía ecuatoriana se veía venir con el disparo de la cotización del dólar al 67%, decidió que la dolarización era el camino. ¿Qué opina usted de la dolarización después de llevar ya varios años en el país? Bueno, la dolarización al inicio tuvo sus problemas. Fue un cambio brusco, en mi opinión. Pero ya pasado varios años, podemos darnos cuenta que fue un cambio para bien, ya que ahora tenemos una estabilidad, sí, una estabilidad económica, porque el país en ese momento estaba en su peor etapa económica. Y bueno, esto nos abrió nuevos mercados, la inversión de empresas privadas llegaron al país. Entonces yo creo que fue un cambio radical, pero favorable con el paso del tiempo. Bueno, pero en sus inicios la dolarización, tomando como concepto la identidad, fue una pérdida completa, ya que nosotros abandonamos una moneda propia por una extranjera, gracias a una inestabilidad, una inflación producida en el Sucre. En realidad fue una decisión muy tomada a la ligera para no pensar en los problemas que iba a causar en esa época, como era la crisis. Algunas empresas cerraron, los dineros de las personas se fueron, el dólar llegó a valer 25.000 sucres. Es algo grande que todo termina. Pero, o sea, debes verlo como, tomémoslo como una metáfora.
estábamos en una situación en que estamos en un río con gran caudal que aún es una cascada. Sí, fue una boya que te lanzaron ahí y era tu única salvación. Entonces eso fue la dirección, un salvavidas para no morir. Y bueno, a la final no es que teníamos un objetivo a largo plazo con la organización, simplemente era algo que nos ayudó a sobrellevar ese mal momento. O sea, si bien básicamente fue una boya, o sea, en cierto modo, él, como dijo mi compañero, o sea, él se fundamentó en la identidad. Realmente la identidad no solo nos llevó a perder algo que fue histórico, ¿no? O sea, si nosotros lo vemos desde el punto romántico, sí, lo histórico se perdió, pero nosotros perdimos también la autonomía de poder tener decisión sobre nuestra moneda. En crisis anteriores, Estados Unidos básicamente ha llevado a su moneda a tambalear en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, en la crisis de los 90, en la crisis posguerra, en la crisis de la guerra de Vietnam, en la crisis del 2008. Básicamente estas crisis hicieron que tambalease el dólar, o sea, que el dólar dejara de valer su valor unitario. Esto hace que los países que dependen del dólar, impresionantemente como dice la panelista, fue primera vez que un país latinoamericano se había adaptado al dólar. Esto no se había visto antes, pero realmente si es que nosotros vemos que las decisiones erróneas del país de Estados Unidos, que es de donde viene el dólar, fallan o el sistema económico de ellos tambalean, nosotros también tambaleamos y en ese momento nosotros no podremos hacer nada para contrarrestar ese tipo de fenómeno, lo cual nos llevará a una crisis aún peor que la inflación o la superinflación. Pero eso es un caso muy hipotético, date cuenta, estamos hablando del dólar, es la moneda sobre la cual se basa el capitalismo y donde está fundamentada toda la sociedad actual. Entonces tampoco es que tomamos una mala decisión, digamos, irnos a capitalizarnos con una moneda china, tal vez. No, sí, nos fuimos a un buen lugar y la pregunta se refiere a que cómo nos vemos en una situación actual. Bueno, pues estamos bien. Y como última pregunta tenemos que, después de conocer que en Argentina gobierna un presidente de derecha como Mauricio Macri, en Chile se acaban de llevar las elecciones presidenciales en donde el conservador Sebastián Piñera fue el ganador. En Brasil se ratificó la sentencia del líder del Partido de los Trabajadores, Ignacio Lula da Silva. En Ecuador también se ha sentenciado al expresidente de Corriente Socialista Jorge Glass, y en Colombia, México, Paraguay y Brasil en este año se eligieron sus presidentes. ¿Qué piensa usted acerca de la geopolítica latinoamericana? Bueno, ahorita Latinoamérica está en un proceso de cambio. Bueno, Latinoamérica siempre está en un estado cambiante, nunca ha tenido un mismo norte. Eso es lo que nos ha mantenido en un estado tercermundista. Porque al estar divididos y no trabajar por un mismo fin, estamos simplemente desaprovechando las grandes oportunidades que tenemos en el mundo actual. Ya hemos visto que eso es lo que ha funcionado. Estados Unidos unió, la Unión Europea, son modelos que tenemos visión de que funcionan y al momento, al estar separados, vamos a seguirnos estancados. Entonces, para un futuro lo que tiene que ser por ahora es estabilizarse, mantener que todos los países lleguen a mantenerse así para después preocuparse de generar acuerdos, economía entre Latinoamérica y tal vez a un futuro formar una moneda y ya ser una potencia y competir contra los demás, porque prácticamente todo el mundo depende de Latinoamérica. Y si no sabemos aprovecharnos, ellos nos van a aprovechar. Bueno, en Latinoamérica, hablando de política, existe una manipulación total. En el caso de elegir a los mandatarios, como ahorita está pasando el caso de Venezuela, donde el gobierno está con el apoyo de los militares, está tomando el mando, como quien diría, a la fuerza. Hay una salida de habitantes a otros países que emigran para buscar nuevas soluciones y mantener a sus familias. Ahorita también, y esa crisis en Venezuela está afectando a países vecinos como
Colombia, Ecuador, Perú, y hay que buscar una solución especialmente para ese tipo de problemas. Y ahorita la política sudamericana se encuentra en un estado no tan crítico, pero sí tenemos que solucionar todos los problemas. Bueno, argumentando eso, yo considero que la cosa fundamental de esta crisis en la política en Latinoamérica es en sí la identidad de las personas de Latinoamérica, porque en el inicio en la política las personas que se identificaban como pueblo se reconocían ellos como de izquierda, como de una ideología revolucionaria y cosas por así, ¿no? Pero ahora vemos que en sí la corrupción está en todo lado. Si gobierna un estado de izquierda, de derecha, centro derecha, izquierda, va a existir la corrupción. ¿Y es por qué? Porque considero que ahora las personas eligen a sus mandantes más por el sentido populista, porque y es bueno, los que están de gobernantes se aprovechan de eso, ¿no? Del populismo, que ofrecen cosas que a la final nunca las cumplen, y es eso, se trata de la identidad primero. Tenemos que mejorar eso en Latinoamérica, una moral, definirnos de las cosas indispensables que son de un país, más no en cosas que no es el caso. ¿Ustedes consideran que estamos llegando a un punto en que la política no se está pudiendo solucionar sola y llegaremos a conflictos bélicos para poder solucionar esto de las ideologías? Realmente no, o sea, si bien Latinoamérica ha tenido problemas políticos, realmente se ha caracterizado por tener un estado de paz tremendo, ¿no? Bueno, o sea, comparado a otros países, ¿no? O a otros estados, ¿no? Si bien ha habido dictaduras, ¿no? Y, o sea, básicamente hemos evolucionado, ¿no? Hasta el punto en el cual nos hemos dado cuenta que realmente paliar los conflictos bélicos es una solución viable para poder vivir en una armonía social, ¿no? Si nosotros digamos que entramos a un proceso bélico, realmente no creo que fuera una idea viable, porque realmente modernamente ya no se ve de esa forma. O sea, ahora la batalla yo creo que es más ideológica, es más comercial, es más industrial, ¿no? Es tecnológica, o sea, es simplemente dominar a tu persona no con violencia, no imponiendo, sino simplemente dándole las pautas, dándole una mejor vida, haciendo y aliando a la ideología de cada persona. Es por eso que Latinoamérica tiene tal cantidad de oscilaciones en su tipo de pensar, ¿verdad? Nosotros pasamos de los 70s a los 80s en una dictadura, perdón, en los 40s, 50s fuimos de una dictadura militar. Después de los 60s y 70s vinimos a un comunismo total. Hasta los 80s y 90s que hubo un socialismo total. Y finalmente terminamos ahora el neoliberalismo, entonces, que es básicamente capitalismo, lo cual nosotros hace unos 30 años contradecíamos, pero ahora lo apoyamos. Porque simplemente nosotros vemos que la única solución de salir de la crisis es irnos al otro extremo, en vez de simplemente madurar como sociedad. Una vez que maduremos como sociedad, cualquier tipo de modelo económico va a funcionar. Estoy seguro de que así va a ser con el tiempo, ¿no? O sea, si nosotros como personas, como individuos, cambiamos de parecer, de pensar y de sentir. Al terminar de escuchar este debate, es ahí donde tú te cuestionas, en donde tú debes de saber elegir y pensar en tu país, saber quién va a estar a cargo de tu país, quién va a estar al mando, quién te va a representar. Entonces, tú eres el que elige y tú eres el pueblo.